Bueno, hay que emitir un voto responsable. A la hora de emitir nuestro voto por un candidato, debemos leer su plan de gobierno, debemos conocer sus antecedentes. No podemos votar por cualquiera porque nos cae bien, porque nos parece simpático, porque creemos que es una víctima, no sé. Hay que votar seriamente porque después nos arrepentimos, nos lamentamos y obviamente, ¿quiénes son los únicos responsables? Nosotros como votantes. Así que hay que emitir un voto responsable. Ahora se habla de buscar al outsider ideal, pero tenemos un informe al respecto. Luego vamos a estar conversando con una representante del Jurado Nacional de Elecciones. Este es un año preelectoral y empiezan a vislumbrarse algunas candidaturas, no solo para la presidencia de la República, sino también para el Congreso. Precisamente, casos como los denominados Come Pollo, Robacable, Come Oro y demás, nos hacen reflexionar sobre qué aspectos deberíamos tomar en cuenta para elegir correctamente a nuestros representantes. Dado el tipo de partidos que tenemos, hay muchos incentivos a coger gente que pueda básicamente aportar económicamente a la campaña o atraer un caudal de votos debido a su popularidad o notoriedad pública, más que por sus posiciones programáticas. La responsabilidad también recae en los partidos políticos, que tienen la obligación de mejorar sus mecanismos de selección de listas de candidatos. Una reforma política podría poner algunos incentivos, darle más, por ejemplo, dientes a la ley de partido político que tenemos, darle mayor capacidad a la OMPE o al Jurado Nacional de Elecciones para que fiscalicen. En una encuesta realizada por el Instituto de Integración en marzo del 2015, y respecto al perfil ideal de un congresista, el 81% de los encuestados afirmó que prefería que éste tuviera educación superior universitaria o posgrados. El 8% de los consultados que los candidatos al Parlamento tuvieran educación superior técnica. El 6% se conforma con que los aspirantes al Congreso tengan cualquier nivel educativo. Y solo un 4% indicó que el candidato a congresista podía tener educación secundaria. En reformas de fondo, quedan aún pendientes la eliminación del voto preferencial y la obligatoriedad de consignar datos sobre el financiamiento de los partidos políticos. Como ven, una tarea que depende de todos. Hay que emitir un voto responsable, hay que informarse antes de votar, ya sea por un candidato al Congreso de la República, a gobernador regional, para presidente de la República. Hay que ser bastante responsables. En estos momentos nos acompaña Milagros Suito, especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenas tardes, bienvenida a RPP Televisión y a nuestro bloque El Poder en tus manos. Estamos en un año preelectoral y definitivamente ya comienzan los sondeos, los posibles candidatos. Por ahí ya salió un outsider o algunos outsiders, algunos serios, otros nada serios, más bien parecen faranduleros. ¿Cuál es su comentario, su primer análisis sobre esta etapa? Bueno, ya como bien tú lo has señalado, nos encontramos en un momento preelectoral en el cual evidentemente ya las organizaciones políticas están apostando, ¿no?, por algunas candidaturas o precandidaturas, porque es necesario puntualizar que hay un proceso previo de elección interna, ¿no?, que se inicia a partir del último trimestre de este año, en tanto ya se convoquen a elecciones, que esto se va a producir en el mes de diciembre de este año. Entonces, también puntualizar que si bien es cierto hay algunas propuestas de las organizaciones políticas, es evidente que tiene también, ¿no?, que tienen que ser elegidos en un proceso de democracia interna, ¿no? Por un lado, ¿eso se respeta? ¿Eso bueno, se acata? Es que de eso se trata, y justamente una de las propuestas de reforma que el jurado y la OMPE y el RANIEC han presentado de manera conjunta es justamente que haya una reforma para que se respete el principio de democracia, un militante, un voto, ¿no? Es decir, que hayan verdaderas elecciones y que las elecciones internas sean realmente competitivas. Y que no sea dedo nada más. Sí, es que para evitar la llamada dedocracia, ¿no? Ahora, porque mucha gente se preguntará cuando descubren que cierto congresista o cierta autoridad tenía unos antecedentes nada buenos. Bueno, primero se preguntan qué pasó en ese partido político, no se dieron cuenta, no hicieron una selección adecuada, no hubo la depuración respectiva. ¿Y cómo así el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, lo dejaron pasar?
A ver, interesante la pregunta porque nos permite también aclarar y comentar que no existe ningún impedimento legal, ¿no?, ni constitucional. Los únicos requisitos para poder ser candidato o candidata en nuestro sistema, en este país, es la ciudadanía y cumplir con el requisito de la edad según sea el caso de la elección, ¿no?, de mayor de 35 años para el caso del presidente y para el Parlamento mayor de 25 años. En esa línea es cierto, ¿no? Ya hay un proyecto de ley que se ha aprobado recientemente por parte del Congreso, que es la llamada ventanilla única para uso electoral, para verificar, ¿no?, apoyar o facilitar a las organizaciones políticas para que puedan hacer esta evaluación de sus precandidatos, ¿no? Y yo creo que es relevante y saludable esta iniciativa en la medida de que contribuye a generar mayor transparencia. Y en buena cuenta, ¿no?, lo que se está buscando es evitar que candidatos con alguna trayectoria un poco dudosa puedan, pues, participar en el proceso electoral. Pero evidentemente el marco constitucional y legal establecen estos requisitos, no otros requisitos si han tenido, por ejemplo, antecedentes penales, ¿no? Pueden candidatear. Así es como has podido ver en las últimas elecciones, ¿no? En esa medida también el jurado está planteando algunas medidas para generar algunos impedimentos para la postulación, pero siempre contemplando en el marco del respeto también de los derechos fundamentales. Sí, porque seguramente la opinión pública se preguntarán, ¿vetan a un candidato, bueno, porque mintió sobre sus estudios universitarios o sobre su colegio? Pero no vetan a aquellos que tienen unos antecedentes, que han sido condenados o que han tenido presuntos nexos con la corrupción o el narcotráfico. Claro, porque en tanto no haya lo que establece la ley, es aquellos ciudadanos que tengan sentencia condenatoria firme y ejecutoriada, naturalmente el jurado excluye la participación de estos ciudadanos, pero no en aquellos casos en los cuales no se ha concluido el proceso o tengan antecedentes. Lo que busca este proyecto de ventanilla única es que exista una herramienta que le permita a la organización política hacer un filtro, ¿no?, un filtro inicial de sus candidatos o precandidatos que luego van a postularse en el proceso ya de inscripción. El jurado luego va a hacer una auditoría posterior en el momento de la inscripción y excluye, como se han excluido en los procesos electorales anteriores, aquellos ciudadanos que hayan tenido una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada según lo establece la ley. ¿Los partidos políticos han mejorado su proceso de selección de candidatos, usted cree? Bueno, estamos en un proceso de construcción democrática, ¿no? Y los procesos de elección interna también tienen que ir un poco en esa línea, ¿no? Las organizaciones políticas tienen que estar un poco a la altura también, ¿no?, de lo que el ciudadano está demandando, ¿no? Porque esta iniciativa responde también, ¿no?, un poco al clamor ciudadano de no tener, pues, candidatos, como tú bien lo has señalado, con antecedentes. Ahora ya está o va a estar de poder canalizarse esta herramienta en la responsabilidad de la organización política en decidir o no si es que presente su lista en un candidato que tenga, pues, antecedentes. Y el financiamiento es otro tema tan complejo, tan difícil de discutir o que se pongan de acuerdo, el financiamiento. Primero, que los partidos políticos no rinden cuenta, ¿no? Y uno se pregunta de dónde consiguen el dinero. ¿Quién les da ese dinero? Después descubrimos de que tienen a militantes, ¿no?, que tienen nexos con el narcotráfico, con la minería ilegal. ¿Qué se hace en ese aspecto? Bueno, allí ya hay también propuestas de reforma que se han presentado al Congreso de la República. Solo quedan propuestas de reforma todavía. Claro, es que la decisión le corresponde al Congreso de hacer algunos cambios de manera integral, ¿no? Lo que se había planteado es una reforma integral de aspectos sustanciales a la ley de partidos políticos. Había planteado una nueva ley de partidos políticos y entre ellas mejorar, ¿no?, los mecanismos de control y establecer un catálogo también de sanciones con cumplimiento, de estricto cumplimiento para el financiamiento de las organizaciones políticas, ¿no? ¿Y cuál sería su llamado al público? ¿No? Bueno, porque después el público se queja, ¿cómo es posible que tengamos esos congresistas? Ese presidente nos mintió. ¿Qué le recomienda? Bueno, ellos también tienen que informarse, ¿no? Sí, por un lado hay un nivel de corresponsabilidad en la organización política en hacer una buena selección, un buen filtro, y por otro lado ya luego los ciudadanos de poder evaluar, ¿no?, las propuestas de los candidatos y también la trayectoria, ¿no? Es importante hacer un escrutinio, ¿no?, es riguroso de quién es este candidato.
se dice, bueno, no hay candidatos ideales o idóneos, pero por lo menos algunos elementos mínimos, ¿no? Candidatos que tengan algún nivel de compromiso social, que los planteamientos que hagan respondan a la realidad, pues, del país, de otro lado que sean candidatos que tengan una solvencia ética, ¿no? Yo creo que hay que relevar aspectos puntuales para hacer una evaluación de quiénes van a ser estos candidatos a los cuales nosotros les vamos a dar nuestro voto y van a ser nuestros futuros representantes, ¿no? Y luego esperemos pues que este Parlamento tenga representantes que representen a los ciudadanos, a las demandas también de los ciudadanos. Muchas gracias a Milagros Suito, ¿no? Especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Y hasta aquí nuestro bloque, El Poder en tus Manos.